Ahora procederemos a explicar el siguiente ejercicio donde tenemos una respuesta forzada para un circuito RLC, es decir, a partir del tiempo t igual a 0, que es mi tiempo de conmutación, una fuente de voltaje de un valor de 48 volts de valor constante, es decir, que se comporta como una función escalón unitario por 48, se conectaría en serie a un resistor de 280 ohms, a un capacitor de 0.4 microfaradios y a una bobina de 0.1 henries. Como no tenemos condiciones iniciales en el estado transitorio y sí tenemos fuente de alimentación, entonces sabemos que es la respuesta forzada. Ahora, yo lo primero que tengo que resolver, que definir antes de resolver un circuito como este es saber si se trata de un sistema subamortiguado, un sistema o un sistema, si se trata de un sistema subamortiguado, un sistema críticamente amortiguado o un sistema sobreamortiguado. Para ello necesito definir el valor del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado. Yo sé, porque lo hemos visto en anteriores videotutoriales y lo hemos definido, y hasta este punto, tanto para la respuesta libre como para la respuesta forzada, conocemos que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es igual a la resistencia al cuadrado, en este caso es 280 al cuadrado, entre 4 por 1 por 0.4 por 10 a la menos 6, porque es el valor de la capacitancia que tenemos en este ejercicio, entre la inductancia, que es 0.1 henries. Esto me daría que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado para este ejercicio es igual a 0.078, lo que es menor a 1. Por lo que yo sé que este sistema corresponde al sistema subamortiguado, dado que el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado es menor a 1. Ahora, yo sé entonces que utilizar para calcular la caída de voltaje en la bobina, en el capacitor. Yo sé que tengo que utilizar para calcular la caída de voltaje en el capacitor esta expresión, la cual ya se obtuvo en la teoría de los videotutoriales anteriores. Se obtuvo y se demostró porque tenemos esta expresión. Y dirán, pero no lo hicimos realmente. Y yo les respondería, ¿se acuerdan cuando les dije que utilizábamos la segunda ley de Kirchhoff para definir la caída de voltaje en el capacitor? La cual para este tipo de ejercicios era igual al valor de la fuente, menos el valor de la caída de voltaje en el resistor, menos el valor de la caída de voltaje en la bobina. Pues esa expresión se obtiene a partir de ese razonamiento. Bien. Nosotros ya tenemos esta expresión para el caso que estoy mencionando, de tal manera que tengo que obtener la frecuencia natural de oscilación. Yo sé que la frecuencia natural de oscilación es igual a 1 entre la raíz cuadrada de la inductancia por la capacitancia. Utilizando el valor de la inductancia de 0.1 henries y de la capacitancia de 0.4 por 10 a la menos 6 faradios, yo obtendría para este ejercicio que la frecuencia natural de oscilación son 5000 radianes por segundo. Bien. Ahora, ahora voy a obtener la frecuencia natural amortiguada. La frecuencia natural amortiguada es igual a la frecuencia natural de oscilación, la cual ya obtuvimos, por la raíz cuadrada de 1 menos el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, es decir, 1 menos 0.078. Esto me daría una frecuencia natural amortiguada de 4801.04 radianes por segundo. Ahora voy a obtener a sigma. Sigma es igual al coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, el cual es igual a la raíz cuadrada de 0.078, porque esa sería la raíz cuadrada del coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, que me daría finalmente lo que quiero, el coeficiente de amortiguamiento. Por la frecuencia natural de oscilación ya me daría que sigma es igual a 1309, para este caso 1396. Permíteme, déjenme defino si esto es un 4 o es un 9. Entonces voy a sacar mi calculadora. Espérenme tantito, lo que saco mi calculadora. Y para resolver esa duda tendría. Entonces, tengo .078, eso está al cuadrado. Entonces le saco la raíz. Raíz por la frecuencia natural de oscilación, es decir, por 5000 por 5000 es un 9. Este es un 9. Muy bien. Entonces tenemos que sigma minúscula es igual que es igual a 1396.4 radianes por segundo. Voy a sustituir esos valores donde se requiere. Aquí, bueno, donde se requiere.
ahora ya obtendría una función. Recuerden, aquí nos conviene tener nuestros valores en radianes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros igualemos el argumento del seno a aquellos valores que nos conviene definir, tendremos que al despejar el tiempo de la expresión que acabo de describir, yo no puedo estar considerando a los grados. Yo no puedo estar considerando una expresión escrita en grados en este término, porque no me permitiría definir el valor correcto. Tengo que manejar mi ángulo como radianes. Muy bien, radianes. Y dirán, pero si lo obtuve en grados, profesor. Entonces, para transformar a los radianes, lo que ustedes tendrían que hacer es dividir 73.78 entre 180 y posteriormente multiplicarlo por 3.1416. Esto da 1.287. Bueno, hace 3 años me sale 1.288. La diferencia no es mucha, es solamente una milésima. Muy bien, ahora yo para poder graficar esta señal que se amortigua lentamente en el tiempo, y lentamente de forma relativamente hablando, me conviene obtener los puntos máximos y mínimos de la señal. Y ustedes me dirían, pues es igual de fácil que en el otro ejercicio de respuesta libre, profesor. Nosotros igualamos los argumentos del seno para saber los puntos máximos a 1 medio de pi, a 5 medios de pi, a 9 medios de pi, y así nos iríamos. Pero yo les diría, realmente así no obtendrían los puntos máximos de esa función. ¿Por qué? Porque para esta expresión tenemos que hay una resta. Es 48 menos mi función senoidal. Por lo tanto, los valores del argumento que acabo de describir es para obtener los puntos mínimos, mientras que para obtener los puntos máximos yo necesitaría igualar el argumento del seno a 3 medios de pi, 7 medios de pi, 11 medios de pi. Y es lo que yo tengo aquí. He igualado los argumentos del seno para obtener puntos máximos y puntos mínimos acorde a lo que los he mencionado. Para los puntos máximos 3 medios de pi, 7 medios de pi, y para los puntos mínimos 1 medio de pi, 5 medios de pi, 9 medios de pi, de tal manera que obtengo los tiempos en los cuales yo voy a obtener los puntos máximos y mínimos. Entonces procederé como lo hice en el anterior ejercicio con valores. Yo voy a empezar por el tiempo t igual a 0, que es mi valor inicial, que sería igualar t a 0 en esta posición y t a 0 en esta posición, lo cual me va a dar ¿qué? Un 0. ¿Y eso tiene sentido? Obviamente tiene sentido, porque la caída de voltaje en el capacitor es 0 en el tiempo es 0 cuando no hay una condición inicial en el capacitor y apenas en t igual a 0 se está conectando la fuente de voltaje. Muy bien. Ahora me voy con el valor que seguiría. Ya sería mi primer máximo o mi primer mínimo. Eso depende quién ocurre primero. Entonces, el primer máximo ocurre a los 713 microsegundos, mientras que el primer mínimo ocurre a los 58.9 milisegundos. ¿Quién ocurre primero? ¿El de los micros o el de los mil? Pues el de 713 micros o el de 58.9 micros. ¿Quién ocurre primero? Pues quien ocurre primero es del de 58.9 microsegundos. Por lo tanto, yo voy a calcular el primer mínimo, para el cual tendría el tiempo de 58.9 por 10 a la menos 6 segundos, que se sustituye aquí y aquí. Y entonces pongo que la caída de voltaje, que depende del tiempo que estoy mencionando, será igual a 1.94 volts. Y 1.94 volts más o menos estaría por aquí. Por aquí, 1.94 volts, que correspondería a los 58.9 microsegundos que está por aquí. Aquí están 400 microsegundos, 800 microsegundos, 1200 microsegundos, que esto ya sería 1.2 milisegundos. Sí, por aquí estaría. Correcto, más o menos estaría por aquí. Ahora voy a calcular mi primer máximo, que es lo que ocurre con un tiempo de 713 microsegundos. Procedo a igualar 7 el tiempo aquí a 713 por 10 a la menos 6 y aquí a 713 por 10 a la menos 6, de tal forma que obtendría para la caída de voltaje en el capacitor 66.47 volts. Y esto ocurre a los 713 microsegundos, que más o menos se andaría por aquí. Por aquí más o menos, y sí, me da, ¿cuánto? 66, sí. Aquí tenemos mis 48, 66, por aquí más o menos. Aquí está. Ahora voy con el que sigue, el segundo
mínimo, el segundo mínimo, que sería en el tiempo 1.36 milisegundos, es decir, cuando aquí el tiempo es igual a 1.36 por 10 a la menos 3 y aquí el tiempo es igual a 1.36 por 10 a la menos 3, de tal forma que yo obtendré una caída de voltaje de 40.51 microsegundos. Entonces tenemos un tiempo de 1.3 milisegundos, por ahí. Sí, 1.36 milisegundos. Más o menos estaría por aquí, y aquí está, 40.51 volts. Y así iríamos calculando de tal forma que graficamos una onda senoidal que se está amortiguando y que se estabilice en el valor de la fuente de voltaje, que en este caso es 48 volts. ¿Y qué nos falta por calcular? La constante de tiempo. La constante de tiempo, tanto para la respuesta libre como para la respuesta forzada en un circuito RLC, es igual a 1 entre sigma, es decir, 1 entre el coeficiente de amortiguamiento y entre la frecuencia natural de oscilación. Aquí nos da 716 microsegundos. Nosotros ya hemos definido que para la teoría de los circuitos eléctricos, después de 4 veces la constante de tiempo, en que en este caso sería aproximadamente 2864 microsegundos o 2.86 aproximadamente 2.86 milisegundos, ya podría considerar que mi efecto transitorio se ha acabado y el valor de mi señal se ha estabilizado en el valor de la fuente, 48 volts, y es justamente lo que ocurre en la caída. Justamente lo que ocurre en el estado permanente cuando la fuente de voltaje se comporta en dicho estado como una fuente de alimentación de valor constante. Pues el capacitor en dicho estado permanente, ya que hemos abandonado el estado transitorio, se comporta como un circuito abierto cuya caída de voltaje en esta configuración sería la caída de voltaje que le aporta la fuente. Y es justo lo que está pasando, se está estableciendo la caída de voltaje en el capacitor en el valor de la fuente. La gráfica lo demuestra. Entonces la teoría coincide con la práctica. Ahora, voy a volver a darle un repaso a la respuesta libre de los circuitos RLC. Yo tengo un ejercicio similar diría casi idéntico al ejercicio que resolví en el video tutorial pasado de ejercicios de RLC debido a la respuesta libre. Solamente lo único que va a cambiar, son los valores del resistor. Aquí vale 200, bueno, en el otro también era 200, creo. Bueno, 200 ohms. El capacitor aquí vale 0.1 microfaradio y la bobina aquí vale 0.1 henries. El capacitor presenta una caída de voltaje entre sus extremos con esta polaridad y es igual V subíndice 0 a 200 volts. De tal forma que, ¿qué es lo primero que yo tengo que obtener? Pues lo primero que yo tengo que obtener es el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado, porque así sé si estoy hablando de un sistema subamortiguado, de un sistema críticamente amortiguado o de un sistema sobreamortiguado. Para un caso como este, obtengo para el coeficiente de amortiguamiento al cuadrado un valor de 0.001, el cual es menor a 1. Por lo tanto, por lo que yo sé que el sistema que estoy manejando aquí es un sistema subamortiguado. Lo que yo voy a proceder a llevar a cabo es calcular los valores de la frecuencia natural de oscilación, la frecuencia natural amortiguada, de tal forma que lo sustituya en los puntos que les corresponde en el comportamiento de la caída de voltaje del capacitor para la respuesta libre RLC, que es esta. Entonces, como yo ya tengo los datos, ya los puedo sustituir. Yo tengo los datos para obtener sigma minúscula, la frecuencia natural amortiguada, la frecuencia natural de oscilación, el valor inicial en la caída de voltaje, el voltaje inicial en el capacitor. No, ya sé que no hay corriente en la bobina. Puedo ya obtener aquellos valores que me permitirán graficar la gráfica. Y que me permitirán pues sí, graficar en este caso la función para que no se oiga repetitivo. De tal manera que para este ejercicio tendría esta expresión. Y de nuevo, aquí tengo que obtener puntos máximos y mínimos, es decir, encontrar los tiempos en los cuales tengo puntos máximos y mínimos para graficar la función de la manera adecuada. ¿Cómo yo los obtengo? Aquí la función senoidal no está restando a otro valor, de tal manera que lo obtengo como lo hice en el primer video tutorial de ejercicios RLC ante la respuesta libre. Cuando yo igualo el argumento de mi seno a los valores 1 medio de pi, 5 medios de pi, 9 medios de pi, yo obtengo los valores máximos, como se ve aquí. Cuando yo igualo mi argumento del seno a los valores 3 medios de pi,
7 medios de pi, 11 medios de pi, yo estaría obteniendo los valores, yo estaría obteniendo los puntos mínimos, de tal forma que al despejar t de ambas expresiones estaría obteniendo los tiempos para los cuales obtengo puntos máximos y puntos mínimos. Y de nuevo, lo único que tengo que hacer es tabular la función e irlos encontrando en la gráfica, donde además, al saber la coeficiente de la constante de tiempo, que es igual a 1 entre sigma, estaría estableciendo el valor para el cual considero que mi efecto transitorio sea terminado, que en este caso sería 4 por la constante de tiempo, es decir, a partir de los 4 milisegundos que quedaría fuera de la pantalla si estuviera graficando todo esto, ya puedo considerar que mi efecto transitorio sea terminado. Y en efecto, esto se va reduciendo lentamente, pero fíjense, cómo ha pasado en un milisegundo de 200 volts a el último máximo que calculé a 56. Ahora imagínense lo que va a pasar en 4 veces ese tiempo. Efectivamente, yo podría considerar que mi efecto transitorio ha terminado. Y bueno, por el momento es todo. Si surgen algunas dudas, yo les invito a checar los anteriores videotutoriales de los ejercicios que se han visto durante este repaso de teoría de los circuitos 3, que aquí corresponde a la sección de análisis del efecto transitorio, es decir, que se acaba conforme que el efecto se acaba conforme transcurre el tiempo. Entonces nos veríamos en las próximas sesiones. Que tengan buen día. Hasta pronto.